El anuncio en el periódico era simple: guardia de seguridad para propiedad rural, buen sueldo. Llamar al... La necesidad apremiaba y la oferta prometía una salida rápida a mis problemas. No pregunté demasiado. Un error que cambiaría mi vida. El hombre al teléfono fue directo. Iglesia antigua. Necesita vigilancia. Un mes. Nadie ha durado más. Su tono era áspero, como si arrastrara las palabras. No le di importancia. Pensé en el dinero. 2 días después, me encontraba frente a él. Alto, mirada cansada, me entregó las llaves con un gesto rápido. «Buena suerte», murmuró. Parecía una advertencia. Arranqué el coche. La iglesia me esperaba al final de un camino de tierra que se adentraba en un bosque espeso. El sol se ocultaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. El camino era largo y tortuoso. Los árboles, altos y oscuros, parecían cerrarse sobre mí. La noche llegó rápido, tragándose la poca luz que quedaba. El bosque se llenó de ruidos extraños. Las ramas de los árboles golpeaban el coche. El viento silbaba entre las hojas. El miedo, frío y húmedo, se instaló en mi estómago. Tenía la sensación de estar siendo observado. De repente, la iglesia apareció entre la maleza, imponente, oscura, con las ventanas como ojos vacíos que me observaban. Aparqué frente a la entrada. El silencio era sepulcral, roto solo por el latir de mi corazón. Bajé del coche. El aire era denso, cargado de humedad y un olor rancio, acerrado. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar, un lugar olvidado por el mundo y por Dios. La puerta crujió al abrirse, como si no la hubieran tocado en décadas. El interior era oscuro y frío. El polvo lo cubría todo. El aire era pesado, difícil de respirar. Encendí la linterna y la luz luchó contra la oscuridad. Bancos de madera carcomida, un altar cubierto de polvo, un púlpito vacío. Un silencio opresivo, roto solo por el sonido de mis propios pasos. Subí al campanario. La cuerda de la campana colgaba inerte. La moví ligeramente. El sonido fue un lamento que resonó en la noche, como un grito ahogado en la garganta del tiempo. Desde allí arriba, la vista era desoladora. El bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un mar de árboles oscuros e imponentes. Me sentí pequeño, insignificante, solo. Preparé mi catre en la sacristía, la única habitación que parecía habitable. El silencio era absoluto, irreal. Ni siquiera el viento se atrevía a perturbar la quietud de aquel lugar. Intenté leer, distraer mi mente, pero las sombras danzaban en las paredes, alimentadas por la llama parpadeante de la vela. Los ruidos de la noche se amplificaban en mi cabeza. De repente, un golpe seco. Provenía del interior de la iglesia. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome en el pecho. Cogí la linterna y me dirigí hacia el sonido. La iglesia estaba vacía. Los bancos, el altar, todo en su lugar. Solo el eco de mis pasos rompía el silencio. Pero la sensación de estar siendo observado persistía, fría e intensa. Las noches siguientes fueron un tormento. El sueño era un visitante esquivo, ahuyentado por los ruidos y las sensaciones extrañas. Susurros en la oscuridad, pasos que se acercaban y se alejaban, sombras que se movían en los bordes de mi visión. Una noche, mientras hacía mi ronda, creí ver una figura al final de la nave central. Alta, encapuchada, inmóvil. Levanté la linterna, pero la figura se desvaneció antes de que la luz la alcanzara. Los susurros se hicieron más frecuentes, más audibles. Voces que hablaban en un idioma que no entendía, pero que transmitían dolor, angustia, miedo. Era como si las paredes de la iglesia lloraran las penas de las almas que habían pasado por allí. Empecé a temer la llegada de la noche. El día, con su luz y su aparente normalidad, era mi único refugio. Pero la noche, siempre la noche, me devolvía a la realidad de aquel lugar. Una tarde, mientras exploraba la iglesia, encontré una puerta oculta detrás del altar. La curiosidad pudo más que el miedo y la abrí. Unas escaleras empinadas y polvorientas conducían a la oscuridad. Con la linterna en la mano, descendí con cautela. El aire se volvió frío y húmedo. Un olor nauseabundo, a putrefacción, me golpeó con fuerza.
Llegué a una pequeña habitación, un sótano, y allí estaba, un órgano imponente cubierto de polvo y telarañas. Sus teclas, amarillas y desgastadas, parecían observarme con malicia. Toqué una de ellas. El sonido fue un chillido horrible que resonó en la pequeña habitación. De pronto, el órgano comenzó a sonar por sí solo. Una melodía triste, desgarradora, que hablaba de dolor y desesperación. Salí corriendo de allí, presa del pánico, perseguido por la música infernal. Las noches se sucedían, cada una peor que la anterior. Los ruidos, las sombras, los susurros se habían convertido en mis compañeros. Ya no sabía qué era real y qué era producto de mi imaginación. Una noche, mientras revisaba la iglesia, vi una sombra moverse en el interior del confesionario. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome en los oídos. «Padre, he pecado», susurró una voz desde el interior del confesionario. Era una voz áspera, gutural, que no pertenecía a este mundo. Abrí la cortina del confesionario de golpe. No había nadie. La voz se había apagado, pero la sensación de presencia maligna persistía, palpable en el aire denso y frío. El cansancio y el miedo me estaban consumiendo. No podía comer, no podía dormir. La iglesia se había convertido en mi prisión, un lugar del que no podía escapar. Sentía que me observaban constantemente. Una presencia invisible me seguía a todas partes, susurrándome al oído, jugando con mi cordura. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban de golpe. La iglesia parecía cobrar vida propia, un ente maligno que se alimentaba de mi miedo. Una noche, mientras huía despavorido de la iglesia, tropecé y caí al suelo. Al levantar la vista, vi una figura oscura recortándose contra la luna llena. Era alta, imponente, con unos ojos rojos que ardían en la oscuridad. Grité, pidiendo ayuda a un dios que parecía haber olvidado aquel lugar. Pero mi voz se perdía en la noche, ahogada por el sonido del viento entre los árboles. Intenté levantarme, pero una fuerza invisible me mantenía pegado al suelo. La figura se acercaba lentamente, con pasos lentos y pesados, como si disfrutara de mi terror. Cerré los ojos esperando el final, pero la muerte no llegó. Al abrir los ojos, la figura había desaparecido. Solo quedaba la luna llena, observándome con fría indiferencia. Aquella noche comprendí que no había escapatoria. La iglesia no me dejaría ir. Me había convertido en su prisionero, en su juguete. No recuerdo cómo llegué al coche. Solo sé que corrí como nunca lo había hecho en mi vida. El motor rugió y salí disparado, dejando atrás la iglesia y su horror. Conduje toda la noche, sin mirar atrás. El miedo me impulsaba, me mantenía con vida. Al amanecer, llegué a la ciudad. El bullicio, las luces, las personas, me devolvieron a la realidad. Nunca volví a la iglesia, nunca cobré el sueldo. Dejé atrás aquel lugar maldito, pero la experiencia me marcó para siempre. Han pasado años desde aquella noche. Todavía tengo pesadillas con la iglesia, con los susurros, con la figura de ojos rojos. No sé qué era lo que habitaba aquel lugar. Un demonio, un fantasma, la maldad pura. Lo único que sé es que la iglesia era un lugar maldito, un espacio donde el mal se había instalado y se alimentaba del miedo de los vivos. Un lugar olvidado por Dios. Y aún hoy, cuando paso cerca de una iglesia abandonada, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Un escalofrío que me recuerda que hay lugares en este mundo que es mejor evitar. Lugares donde la oscuridad reina. Lugares como la iglesia encantada en medio de la nada.